capítulo 7, Evangelio de Mateo, el capítulo 7, y vamos a poner nuestra mirada allí en el versículo 13. Cuando yo recién conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador, ya casi 50 años atrás, los predicadores mayores predicaban mucho sobre este pasaje. El paso del tiempo ha hecho que este pasaje cayera en el olvido. Los predicadores modernos casi no lo usan. Muchos dicen, ya se ha predicado mucho sobre esto, pero es una verdad que no cambia. Y aquellos hombres que predicaban en la ciudad donde se ponían carpas en sitios baldíos, como ustedes ven a veces aquí las carpas del circo, y los predicadores llenaban ese lugar, los hermanos trabajaban, la gente venía y ellos presentaban el evangelio con una claridad hermosa. No daban vuelta para anunciar el mensaje de la salvación y para describir la condición de pecador del hombre. Cristo era puesto en el centro, el mensaje de la cruz era presentado con total claridad y la gente venía al altar y ponía su fe en Cristo, se bautizaban, las iglesias crecían y eso era fácil de comprobar porque esa palabra y ese mensaje de salvación estaba puesto en el centro. Y este es el pasaje, hermanos, que yo escuchaba predicar tantas veces. Dice aquí Mateo capítulo 7, versículo 13. El Señor Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y recuerdo muchos folletos escritos en las revistas cristianas, las dos puertas, la puerta ancha, la puerta estrecha, otros mensajes bajo el título Los dos caminos, el camino ancho, el camino angosto. Y la gente podía escuchar por todas partes que delante de nosotros, de cada ser humano, se presentan estos dos caminos y hay una decisión por tomar. No se puede estar en los dos caminos, o es en uno o es en otro. El camino ancho claramente es definido como un camino de perdición y el camino angosto es el que conduce a la vida eterna en Cristo. Hoy, en el tiempo que nos toca vivir, las grandes mayorías de la población de este mundo transitan por el camino ancho. Y lo hacen, hermanos, de una manera estruendosa y escandalosa. Y por eso en esta mañana yo quiero hablar con ustedes este tema de la estampida de la manada pecaminosa. Y eso vamos a hablar en esta mañana, que son los que andan en ese camino ancho, se comportan como una estampida de una manada pecaminosa. Hace algunos años atrás en la Puna de Jujuy, vi una manada de llamas y por el sonido del motor de las movilidades que andábamos, se espantaron y corrieron en ese lugar desértico y levantaron una gran polvareda y se armaba allí un remolino grande. Me ha tocado en la vida ver también estampida de muchos caballos, de más de 50, los cuales hacían un ruido impresionante y estaban como descontrolados, desbocados, como dice la gente que manejan los caballos. Y he visto también las estampidas de los búfalos, que son animales que pesan más de 1000 kilos, 1500 kilos pueden pesar algunos,
Y cuando se producen esas estampidas, literalmente, la tierra tiembla, la tierra es sacudida ante el paso de esas bestias, ante ese traqueteo que produce un estruendo que realmente mete miedo. Se producen en la tierra remolinos que se parecen como un tornado y uno queda asombrado y atemorizado viendo todo eso. Pero hoy estamos presenciando una estampida diferente. Hoy estamos presenciando una manada de humanos que de manera acelerada transitan en el camino ancho de la perdición. Sus conductas son ruidosas, sus movimientos son salvajes, y hoy mucho de esa gente se agrupa bajo el nombre de colectivos. Hay muchas clases de colectivos, quizás el que usted más escucha en las noticias es el colectivo del LGTB y esos que usan todo el abecedario. Ese es uno, pero hay muchos colectivos que se están movilizando en el mundo. En el camino ancho de la perdición hay algunos que se manifiestan por justicia, multitudes. Hace muy poco tiempo hubo aquí 3 crímenes de 3 mujeres muy jóvenes y la multitud se movilizó de manera estruendosa pidiendo por justicia. No hace muchos días fue la marcha del orgullo gay en el centro de la ciudad. Miles y miles, desnudos y semidesnudos algunos, en un espectáculo bochornoso, vergonzoso, se pudo ver esa estampida humana pecaminosa. Otros se han movilizado por las universidades, miles se han movilizado por los bombardeos en Gaza. En México hay movilizaciones enormes en contra del gobierno que le acusan de estar asociado al narcotráfico, y también hay grandes movilizaciones por estudiantes que han desaparecido. Bolivia no se queda atrás, hermano, con sus marchas, con sus bloqueos, con sus manifestaciones por diferentes cosas. Y toda esa gente no anda buscando a Dios. Toda esa gente, por una causa o por otra, andan transitando por el camino ancho de la perdición. Son parte de esta estampida de la manada pecaminosa. No es gente que anda buscando a Dios. Y esas multitudes, hermanos, nos enseñan a nosotros que son almas en emergencia. Es decir, que son almas que necesitan de una atención inmediata, de hombres y mujeres que tengan la conducta del buen samaritano, para que se detengan, para que le dediquen tiempo a hablarles de Cristo, para vendar esas heridas, porque son gente malheridas por el pecado, por el mundo y por el diablo mismo. Pero la iglesia del Señor en nuestro tiempo está en otra cosa. La iglesia del Señor mira otras cosas. La iglesia del Señor no muestra preocupación por los que transitan en el camino ancho de la perdición, aunque ahí van muchos de nuestros amigos, aún van muchos de nuestra familia en ese camino ancho de la perdición. Mucha de la gente que estudia con nosotros, que trabaja con nosotros, son activistas de ese camino ancho de la perdición. La iglesia no puede ser indiferente, hermano. Tenemos que mirar con preocupación esa estampida de la manada pecaminosa, porque ellos se mueven de una manera ruidosa y estruendosa porque persiguen un mismo fin, una actividad pecaminosa. Mire las entradas que hay, las comparsas, y cómo se llenan los lugares, las veredas son pobladas, y todos van buscando un espectáculo pecaminoso. Y ya sabemos cómo termina, cuál es el postre de eso: alcohol, drogas, inmoralidad. Todo eso es la parte final de esa actividad, de la estampida, de la manada pecaminosa. Una manada, hermanos, huye. Una manada habla de
personas o de animales que están en pánico. Otra vez una manada nos habla de una estampida, nos habla de una manada de personas o de animales que están en pánico. Hacen ruido, un ruido súbito, es como una explosión repentina. Son ruidosos y hermanos, pero algo hay que hacer por ellos antes que la puerta de la gracia se cierre. Un día, después de 120 años, las puertas del arca se cerraron. Y aquello fue un clima de caos y de desesperación. Tarde la gente entendió en ese tiempo que Noé tenía razón y que las cosas eran como el pregonero de justicia que Dios puso. Decía, el juicio vendría y aquella generación fue sepultada por agua. Y ahora nosotros tenemos la información bíblica que los que andan en el camino ancho de la perdición serán sepultados bajo el fuego del infierno mismo. El diablo está muy activo, hermanos. El diablo está guiando esa estampida de la manada pecaminosa. A veces aparece algún hombre o una mujer como líder, pero detrás de todo eso, hermano, es el diablo que está activando y manipulando la estampida de la manada pecaminosa que terminarán en un fuego eterno. Una información de la Biblia sobre esto en el Salmo 49. Si puede mirar un momento ahí, hermano. El Salmo 49. Y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 12. Salmo 49, versículo 12. Mire cómo dice la palabra del Señor. Salmo 49, 12, dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Ahora va a entender por qué estamos hablando de la estampida, de la manada pecaminosa. Dice ese versículo 12, dice que el hombre es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Y se consumirá su buen parecer. Y el Seol será su morada. Como ustedes saben ya, la palabra Seol es el término hebreo que se refiere al infierno. En algún tiempo, un sector del Seol albergó los santos del Antiguo Testamento, pero ese lugar también albergó a los perdidos eternamente. Este pasaje que hemos leído habla de que el materialismo, el dinero, el exitismo comercial no puede librar a una persona del infierno. Caerán en ese lugar, caerán en el Seol y entenderán, como dice el versículo 13, que su camino es locura. ¿De qué les sirvió encontrar algunos placeres en el camino ancho? ¿De qué les sirvió cosechar algunos aplausos en el camino ancho? ¿De qué le sirvió algunos minutos de gloria o de fama en el camino ancho? ¿De qué le sirvió acumular dinero si estaban en ese camino de perdición? Y entonces dice el verso 13, su camino es locura. Y con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y ahora miren cómo el diablo trabaja detrás. En el verso 14 dice, como a rebaños son conducidos al Seol y la muerte los pastoreará. Es decir, que en el destino final que les espera, la muerte les pastoreará. No tienen vida eterna, no tienen a Cristo, no tienen al Dios Salvador. Y la muerte les va a pastorear por toda la eternidad en ese lugar de tormento. Pero llama la atención aquí
el comienzo del verso 14 que dice que como rebaño son conducidos al Seol. De eso les estoy hablando en esta mañana, mis hermanos, sobre la estampida de la manada pecaminosa. La estampida de la manada pecaminosa, como rebaño son conducidos al Seol. ¿Quién los lleva a ese lugar? Observe un poco más adelante en el libro de los Proverbios, el capítulo 24. Después de Salmos tenemos el libro de los Proverbios y miraremos allí el capítulo 24, versículo 11. Decía el Salmo que como rebaño son llevados al Seol. Mire la información que encontramos aquí en Proverbios 24, versículo 11. Dice la palabra, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dice, hermano, libra a los que son llevados a la muerte. El Salmo dice, como rebaños son llevados a la muerte. Mateo nos habla de un camino ancho que muchos andan por él y van a la perdición. Son los que componen la estampida de la manada pecaminosa. Dice ese versículo 11, libra a los que son llevados. Muchos de ellos no quieren ir a ese lugar. Muchos de ellos no desean ir a ese lugar. Muchos de ellos ignoran que terminarán en ese lugar. Porque nadie les habló, nadie les predicó, nadie les habló del infierno, porque cristianos pensaron, vamos a asustar a esta pobre gente. No hay que asustarles, hay que contarles la verdad, que en ese camino ancho es inevitable que la estación, la terminal, es el infierno. Tienen que salir de ese lugar y hay una sola forma, y es creyendo en Jesús como el Salvador, y pasarán entonces al camino angosto y pasarán por la puerta estrecha hacia la vida eterna. Pero la gente no habla de esto, los predicadores ya no hablan de esto, lo dan como que todo el mundo conoce. Piensan que en las congregaciones todos manejan estos temas del camino ancho y del camino angosto. Y así anda la iglesia, y así anda el mundo, navegando en aguas de ignorancia, desconociendo estos temas. Ahora nosotros somos la Iglesia Bautista Maranata. Tenemos que conocer este tema y tenemos que hablar en este tema, porque cuando vemos en el camino ancho de la perdición, hermanos, vemos en las noticias nomás un poquito, hablando con la gente en la panadería, en la verdulería, todo es clima de desesperación. Quejas, los jubilados se quejan porque apenas sobreviven, la gente se queja porque su sueldo no llega al final de mes. Todo, hermano, es queja por todas partes, amarguras, rencores. Cuando escucha algo de grupos familiares aparecen los odios, los rencores, desprecios. Y ahora que se acerca la Navidad y el Año Nuevo, más oiremos acerca de eso. De familias que no se juntan porque no se pueden ver. ¿Dónde transita esa gente? En el camino ancho de la perdición. Son parte de esa estampida, de esa manada pecaminosa, que están siendo guiados por el diablo, pero no saben. El diablo les pastoreará, porque el Salmo decía la muerte, pero Jesús nos informó que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pablo le contó a los romanos que el pecado entró al mundo por un hombre y junto con el pecado entró la muerte y luego la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Quién trajo la muerte? El diablo. ¿Quién es el que pastorea allí la muerte? El diablo. Qué tremendo, ¿no? Nosotros tenemos a Jesús, el buen pastor. Esa fue la prédica de ayer. Somos ovejas de su prado. Él es nuestro buen pastor. Pero él habló en Juan capítulo 10 que aquel que no entraba por la puerta, ese era salteador. Y ese es el diablo, se mete allí en los corazones de las personas y los empuja al camino ancho de la perdición y los hace transitar y los entretiene y los tiene como anestesiados en ese camino. La gente no quiere dejar ese estilo de vida.
se resiste a dejar ese estilo de vida. Pero también, como dije, su gran mayoría ignoran el destino final que les espera. Son una estampida. Todos se mueven en manada. Nadie se frena. Nadie se detiene para pensar. Nadie se pregunta qué clase de camino es el que ellos están andando. Y la pregunta para ustedes en esta mañana y para los que nos escuchan a la distancia, ¿en qué clase de viajero es usted? Cuando pregunto qué clase de viajero es usted, ¿usted es de los que anda en el camino ancho o en el camino angosto? No se puede andar con un pie en cada camino. Tenemos los dos pies en un camino o en otro. Nosotros somos clase de viajeros que somos peregrinos y extranjeros que estamos de paso para ir a la gloria celestial con el Señor. Nuestra fe está en Cristo, trajo consigo promesas de perdón de pecado, promesas de salvación eterna, promesas de vivir en gloria eterna junto al Señor. Somos viajeros a mansiones celestiales. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, dijo Jesús. Voy a preparar lugar para vosotros. Somos viajeros, tenemos un destino definido. Pero hay algunos que hoy se darán cuenta que están en el camino ancho de la perdición. ¿Qué clase de viajero soy? Hay que saber, porque si soy un pasajero del camino ancho, tengo que salir urgente, porque el final de ese camino es perdición. Y usted ya conoce el proverbio que dice que hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En varios proverbios lo dice, pero ya que está ahí cerca en el capítulo 14 y en el versículo 12, no es el único texto que dice esto. Hay otros proverbios también que lo citan, pero aquí en el capítulo 14 y el versículo 12 dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Allá andan en el camino ancho. La gente que está ahí se debe decir: somos multitud, no podemos estar equivocados. La verdad nunca estuvo en las mayorías. Lo vemos en la Biblia, el Señor habla de manada pequeña, rebaño pequeño. Usa mucho la Biblia la palabra remanente para referirse a un grupo pequeño. La verdad nunca estuvo en las mayorías. Y ahí las mayorías están en el camino ancho. Y ellos van en ese camino de perdición. Piensan que están en un buen camino. Dice, hay caminos en la vida, al hombre le parece derecho. Ellos dicen, miren todos los que somos multitudes y multitudes, estamos aquí acompañados. Pero cuando usted pone la lupa sobre esas vidas, no todos están acompañados. Muchos padecen de una soledad que les va matando de a poco. Viven en lugares solos, hombres o mujeres mayores olvidados por sus hijos. Algunos de ellos, hasta sus hijos los depositaron en un lugar de ancianos y los abandonaron allí como si fueran un residuo. Nadie los visita, nadie los ve. Está tremendo ese camino ancho. Hay mucha gente que está sufriendo de soledad. Hay mucha gente atrapada en el pánico, que es una de las enfermedades que ahora los médicos le llaman fobia en nuestro tiempo. Hay gente que no se asoma ni a la puerta de su departamento. Hay gente que no está conectada con otros si no es por la ventana. Miran por las ventanas la vida. Quizás ustedes no conocen gente así, pero yo conozco una gran cantidad de personas. Y esos son militantes del camino ancho. Son gente que están sufriendo. Y hay otros que el diablo los puso en el otro extremo de la diversión. Y usted los ve a veces con un cigarro grueso y largo y fuman apuntando hacia el cielo con su cigarro y tiran humos como si fuera un tren. Y pareciera que ellos disfrutaran de eso, pero ese tabaco le está llevando a la muerte y ellos están en el camino ancho anestesiados. Pues en esta semana, no más de 48 horas, 9.800 kilos de marihuana venían de Brasil, parece eso.
Pues aquí, ¿y para quién era todo eso? Para los que andan en ese humo destructor, que los médicos aseguran que destruye el cerebro, cuando hay otros que lo quieren vender como un elemento medicinal. La gente en el camino ancho está anestesiada. El alcohol y sus daños, los daños destructores del alcohol. Y ahí están en el camino ancho. Parecen gente divertida, parecen gente felices, hasta que en un hospital le diagnostican un cáncer de pulmón, de garganta, de esófago, cirrosis y enfermedades por el estilo. Pero sin embargo, atrapados en sus vicios, parecieran gente felices, pero no son más que personas que forman parte de esta estampida pecaminosa que el diablo les empuja hasta el infierno, donde les va a pastorear eternamente. Y frente a esa realidad, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué habla la iglesia? ¿Cuántas veces se hablan entre los hermanos en las congregaciones sobre esto? No tenemos, hermanos, ojos suficientes para ver los verdaderos dramas de los que van en el camino ancho. La iglesia del Señor ha sido atrapada por una miopía espiritual. Estamos impedidos, hermanos, de ver. Somos de vista corta. Y yo sé lo que es eso en la vida, porque ustedes ya lo han notado muchas veces de aquí, de la mitad hacia atrás, no sé quiénes son los que están. Veo siluetas, no puedo ver bien, pero es grave cuando esa poca visión está en la vida espiritual y no vemos que nuestros hijos, que nuestros hermanos, los cuñados, los parientes, están en el camino ancho y no lo vemos. Y estamos con ellos y hablamos y no nos animamos a hablarle, pero tampoco nos animamos a invitarle a venir a la iglesia para que escuchen predicación. El día grande es para eso, hermano, para que miremos a los nuestros que están en el camino ancho de la perdición y que hagamos algo, traigámoslo, que escuchen palabra de Dios, que encuentren el camino de la salvación eterna. Están en el camino ancho, no pueden darse cuenta del destino fatal que les espera. Y nosotros que tenemos vida de iglesia, que escuchamos predicación, que oímos la palabra de Dios, necesitamos nosotros entender que ese camino ancho está muy transitado, hermanos. Y hay mucha gente cercana a nosotros que anda allí. Y quizás cuando usted le habla de Dios, ellos pretenden escaparse de Dios. ¿Se acuerdan el Salmo 139? Ahí estamos cerquita. Démosle una mirada a modo de recordación. En el Salmo 139, para que vean todos esos del camino ancho, hermanos, que tienen la pretensión de escapar de Dios. Mire cómo dice el Salmo 139. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Wow, ese hay que enfatizar. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice el versículo 2, Dios dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Dice, oh Dios, dice, antes que la palabra llegue a mi lengua,
tú ya la conoces. Y esta gente del camino ancho piensa que Dios no sabe nada acerca de ellos. Y entonces pretenden esconderse en la multitud. La mirada de Dios no va a llegar sobre mí. Pero Dios dejó registrado aquí este testimonio. Yo conozco la forma de sentarse y de levantarse, la forma de hablar antes que la palabra llegue a la lengua. Yo la conozco, dice el Señor. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios sabe todos los pasos que nosotros damos y andamos en caminos pecaminosos y hasta Dios conoce nuestros sueños, mi andar y mi reposo. Dios conoce absolutamente todo, hermano. Y dice el salmista, tal conocimiento me tiene maravillado, dice el salmista. Y nosotros también, hermano, como hijos de Dios ya, no deberíamos pretender huir de Dios. Porque nosotros que ya conocemos cómo el Señor se movía en las iglesias en Apocalipsis, Él dice que se movía con llama de fuego. Ahí se sentían los pasos del Señor. Todo lo alumbra. No hay nada desconocido de ningún rincón de la iglesia, ni en ningún rincón de nuestro corazón, de los que ya somos salvos. Y entonces dice el salmista aquí, dice, si me voy al cielo, pues allí está. Si tomo las alas del alba, hasta allá está. Así que no me puedo hacer el pícaro en el avión, porque Dios tiene un conocimiento de todo lo que pasa en la altura. Y no puedo meterme en el sótano y pretender hacer cosas indebidas, porque Dios tiene conocimiento, desde lo alto hasta lo profundo. Y me fui allá al mar, mire, no anda nadie en la playa, aquí estoy. Dice, hasta allí me alcanzará tu mano. Y entonces ahora el salmista se siente atrapado como deberíamos nosotros estar. Y dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Para nosotros ahora sabemos que es imposible huir de Dios. Pero dice que estos del camino ancho se meten en las tinieblas, en la oscuridad. Pero dice el Salmo, pero ahí resplandece la luz de Dios. Ellos que les gusta hacer sus obras malas en la oscuridad, la luz de Dios está resplandeciendo en ese lugar. Ellos piensan que en esa estampida pecaminosa van a pasar desapercibidos. Pero Dios sabe lo que pesa cada una de esas almas. Dios sabe lo que pesa cada uno de sus corazones. Y Dios conoce el contenido de pecado que abrigan esas vidas. Los del camino ancho, tenemos que decirle, hombres, mujeres del camino ancho, Dios lo sabe todo. Es absurdo lo que hacen. Intentan esconderse, intentan engañar. Dios lo sabe todo. Mire, leímos el Salmo 139. Conocemos todo. No hay nada que quede oculto a los ojos de Dios. Alguien puede decir, pero el Salmo 139 es del Antiguo Testamento, eso es del pasado. Yo le estoy hablando de un Dios que es eterno. Y le estoy hablando de un Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero si quiere información para el futuro, también le doy. Pues mire cuál es la actitud del hombre en los días de tribulación, en días muy cercanos a esto que estamos viviendo. Dé una miradita conmigo en Apocalipsis, el capítulo 6. Apocalipsis, el capítulo 6. Alguna vez que hemos estudiado ese capítulo, es el que en la primera parte habla de aquellos 4 caballos. ¿Recuerdan? El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Cada uno de esos caballos hemos dicho que representa una etapa diferente en la vida del anticristo. Y esos son los juicios que vendrán sobre el mundo a modo de sellos. Pero aquí, en capítulo 6, versículo 12, vamos a ver un sello, hermanos. Es el número 6 de los sellos. Pero quiero ver para que vean que en el futuro los del camino ancho tendrán la misma actitud que los del Antiguo Testamento y los de nuestra generación. Mire cómo se va a comportar la gente. Entremos en contexto. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Dice, miré cuando abrió el 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre.
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Este pasaje, hermanos, comienza el verso 12 hablando que hubo un gran terremoto. La palabra en el idioma griego es megaseimos. Y hay 3 grandes terremotos en el futuro presentados en el libro de Apocalipsis bajo esa expresión, gran terremoto, megaseimos. Eso es información del contexto. Lo que nos interesa a nosotros es lo que sigue aquí. En el versículo 15 en adelante, ese es nuestro interés. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora Juan recibió esta profecía, esta revelación de Dios en la isla de Patmos. Y él nos está contando todo esto como algo que sucedió, porque ya para Dios sucedió, porque es así. Pero en realidad para nosotros esto está en un futuro muy cercano. Y entonces después que los juicios del Señor caigan en la tierra en los días de tribulación, cuando nosotros ya vamos a estar con el Señor, no estaremos aquí, estamos con el Señor en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo. Y estas cosas sucederán aquí en la tierra en la ausencia de la iglesia del Señor. Y dice aquí que los reyes y los grandes de la tierra, toda aquella gente de posición social, de ser personas reconocidas en el mundo, intentarán esconderse del Señor. Y dice que buscarán refugio como las cuevas, y entre ellos se dirán, hablando con sus ídolos, porque dice que hablarán con las peñas, con las rocas, con sus ídolos, con su Pachamama, con sus cosas. Y allí, hermanos, tienen ese triángulo que usan de piedra que le llaman apacheta. Usted sabe de eso. Es el culto que se le hace a la Pachamama en Bolivia y en las provincias del norte de la Argentina. Y hablarán con las peñas, con su apacheta, le consultarán y le dirán, recomiéndame una cueva, recomiéndame un monte, porque quiero esconderme, quiero hacer una jugada para que no me vea el Cordero que está sentado en el trono. En otras palabras, aún en el futuro, los del camino ancho tendrán la pretensión de esconderse de Dios. Y ahí se puede ver el tono de desesperación, porque el verso 16 que hemos leído dicen, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No quieren encontrarse con Cristo porque sus pecados quedarán en evidencia. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, que los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. No quieren ver la luz de Cristo, no quieren ver la gloria de Cristo. Ellos quieren esconderse y tienen, hermanos, en su pensamiento que es posible esconderse de Dios. No han leído el Salmo 139 como nosotros. No pueden huir de Dios, no pueden esconderse. Esa gente del camino ancho, hermanos, quieren esconderse en las cuevas porque no van a tolerar la ira del Cordero. Y ahora esta frase llama la atención. La ira del Cordero.
porque el Cordero de Dios vino a este mundo. Y el Cordero fue manso. Dice que Él fue llevado al matadero, Él mudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús vino a este mundo para ofrecerse como el Salvador, Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando le llevaron a la cruz, hermano, dice, Él mudeció, no abrió su boca. Pero ahora esta gente del camino ancho va a ver a un Cordero diferente, va a ver un Cordero airado. No hay un antecedente en la historia, nadie ha visto a un Cordero enojado. Pero ellos no van a tolerar la ira del Cordero. Y es esa gente, hermano, que hoy en el camino ancho escuchan que hay un Cordero que murió por sus pecados. Es Cristo Jesús. Y hoy le pueden ver como el Salvador, pero aquí le van a ver como el juez. Y es un Cordero diferente. El Cordero de hoy es todo amor. Es el amor que salva y que da vida eterna. Pero ese Cordero que estará aquí, que ellos verán, está lleno de ira, porque está listo para derramar el juicio para aquellos que le despreciaron, del modo que escribió Isaías, que Jesús iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Y ahora está el Cordero, y no quieren verlo, porque ahora no hay posibilidad de ser salvo. Ahora el juicio va a caer sobre ellos. Y piensan, tienen esa pretensión que los montes, que las cuevas le van a proteger. Los del camino ancho piensan que pueden esconderse de Dios. Ni ayer, ni hoy, y aquí lo vemos, ni en el futuro podrán esconderse del Señor. El juicio de Dios les alcanzará. Y allí están, a paso firme. Esa estampida, esa manada, hermanos, que está yendo rumbo al infierno. Esa gente, usted los ve y llevan una maleta, una valija, y esa valija está cargada de perdición. Y así van en el camino ancho, con una maleta cargada de perdición. Es un tiempo de decisiones, hermano. Nosotros como iglesia tenemos que decidirnos. Y le voy a decir en forma redundante, debemos decidirnos decididamente a predicarle a los del camino ancho. Tenemos que hablarle a esa gente. Está en el mal camino. En su maleta llevan la perdición eterna. Y esa es una decisión importante porque define su futuro eterno. Cuando nosotros viajamos en avión, yo sé que algunos de ustedes nunca lo han hecho, pero yo he estado casi 30 años ahí sobre esos aviones. Y en un momento vienen las azafatas con una vestimenta impecable, una sonrisa, y se inclinan hacia el asiento y le dice, Señor, ¿pasta o pollo? Y usted elige, tráigame unos tallarines o deme ahí pollo. Cuando vamos al restaurante y nos presentan la carta y usted tiene ahí picante de pollo, pique a lo macho. ¿Qué quiere? Hay otras alternativas. Y elegimos una comida en el avión, elegimos una comida en el restaurante. Y viene quien atiende y le dice, ¿qué quiere? ¿Coca o Pepsi? Y si nos invitan a una fiesta, dice, ¿qué voy? ¿De saco y corbata o puedo ir de jean y polera? El café prefiere con azúcar o con edulcorante. ¿Usted quiere stevia o azúcar? Esas cosas son comunes en nuestra vida y son decisiones que las tomamos rápido. A lo sumo decimos, deme un poquito de mocochinche. No, mejor api, pero ahí lo resuelve, en el momento. Pero esto de decidir, de salir del camino ancho a pasar al camino angosto, no es tan simple como estas cosas que les he dicho ahora. Pasta, fideo, coca, Pepsi, té, café, azúcar, edulcorante, saco y corbata, jean y polera, esas cosas las resolvemos rápido.
Lo que se debe resolver con esa rapidez es el pasar del camino ancho de la perdición y venir al camino angosto de la salvación eterna. Pero alguien tiene que hablarle a esa gente y quizás tengamos que gritarle a esa gente, porque debemos considerar la enseñanza de Lucas capítulo 14, cuando aquel amo que organizó la fiesta le dijo a su siervo: fuércenlo a entrar, háblenle una y otra vez, insístanle, adviértanle del peligro que hay afuera, allí donde es el lloro y el crujir de dientes, que vengan a la luz, que vengan a la salvación, que vengan a la fiesta del evangelio. Pero alguien de nosotros tiene que gritar, hermano. Porque esa estampida pecaminosa, hermano, esa manada, están aturdidos. En ese camino ancho están confundidos. En ese camino ancho están atormentados, pero no le dan importancia a su tormento. Ellos se conforman diciendo: a todos les pasa, todos sufren. ¿Quién no sufre? Y se van consolando y se van preparando para su destino final. Aquí, mis hermanos, dos pasajes para terminar. El primero de ellos en Deuteronomio, el capítulo 32. Un pasaje del Antiguo Testamento, otro del Nuevo, y terminamos aquí nuestro mensaje, nuestro tema, la estampida de la manada pecaminosa. Los que van en ese camino ancho son parte de esa estampida humana, la estampida de esa manada pecaminosa. Deuteronomio el capítulo 32 y versículo 35. Mire cómo dice la palabra de Dios, Deuteronomio 32, verso 35. Dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo sus pies resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿Qué le está preparado a los del camino ancho? El infierno. ¿Qué nos advierte la Biblia? Se apresura ese encuentro. Un día de esto, las puertas de la gracia se cerrarán. Y esa gente, como en la plaza, como si fuera en un tobogán, se deslizarán y desembocarán en las llamas del infierno. Dice la palabra de Dios que a su tiempo su pie resbalará. Ellos están entretenidos en el camino ancho. Se sienten uno más de esa enorme multitud. Como les dije, es un sonido estruendoso. Están aturdidos allí, no tienen un contacto con la realidad, no saben el fin que les espera. Pero la Biblia da voces y dice: su pie pronto resbalará. Y cuando resbalen se deslizarán directo hacia el infierno. No hay quien los detenga. Mientras están en este camino ancho, lo podemos alcanzar. Pero una vez que esos pies se deslicen, ya no podrán ser rescatados de la llama. Dice aquí, el texto dice: porque el día de su aflicción está cercano. Ellos piensan que son eternos. Piensan que la vida loca es algo interminable. Pero su fin está cercano, dice la Biblia. Y eso hay que advertirlo. Y dice algo más. Dice: y lo que está preparado se apresura. Algunos piensan que Dios está demorando su juicio. Pero la Biblia dice: lo que está preparado se apresura. Ese juicio vendrá, tal como la palabra lo dice. Y ahora el último llamado de la Biblia, el último versículo. Y terminamos nuestro mensaje sobre la estampida de la manada pecaminosa. Evangelio de Lucas, capítulo 13, mis hermanos. Evangelio de Lucas, el capítulo 13. Y vamos a poner nuestra mirada en el verso 22 y escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo en ese texto. Evangelio de Lucas, el capítulo 13 y el versículo 22. Dice la palabra del Señor de esta manera. Lucas 13, verso 22.
Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora quiero contarles esto. En Israel, como en otras ciudades antiguas, era conocido algo que se llamaba la puerta angosta. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra en la brecha. ¿Recuerdan cuando Dios dice en Ezequiel que anda buscando un hombre que se ponga en la brecha? Era una abertura en esas ciudades amuralladas, era una puerta pequeña, era una abertura. Le llamaban la brecha en el Antiguo Testamento. Y ahí se ponía un soldado, entraba su cuerpo y nada más. Y era el que advertía si venía el enemigo. Si el enemigo lo tomaba por sorpresa, el primero que moría era el que estaba en la brecha. Era un puesto de riesgo. Por eso cuando Dios llama a sus hijos para predicar, para servir, dice: estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha, alguien que sea arriesgado, que exponga su vida por su pueblo, por su gente. Esa es la idea histórica. Pero acá el Señor habla de una puerta angosta y dice: muchos procurarán entrar, pero no podrán. Una persona de sobrepeso como yo, tiene que hacer cálculo, a ver cómo entro ahí, en esa puertita tan pequeña. Un viajero, una costumbre como la nuestra de andar con las mochilas. Una persona con sombrero no pasaría por esa puerta. Tiene que sacarse el sombrero, arrugarse, tiene que sacarse la mochila, porque el lugar es tan pequeño. Y usando la figura de esa puerta estrecha, dice el Señor, dice: muchos procurarán entrar, pero no podrán. Una persona como yo tiene que entrar de costadito, porque ya de frente ya hay mucho cuerpo ahí para pasar por esa. Es una puerta estrecha. En otras palabras, la lección que el Señor está dando: si quiere pasar por esa puerta, va a tener que andar liviano de peso, no de kilo, sino que va a tener que estar despojado de su pecado. Sacarse del peso del pecado que viene cargando en su vida. Eliminar eso, y entonces de una manera liviana y sin esa carga pecaminosa logrará entrar por la puerta estrecha. La Biblia nos llama a abandonar el pecado, a creer en el Señor y a meternos en ese camino angosto y en esa puerta estrecha. No es cargando nuestros pecados, sino liberados de ellos, salvos por Cristo. Mi cuerpo estará en condiciones de pasar por esa puerta estrecha, teniendo a Jesús como mi Salvador. Entonces lograré entrar. Hay muchos religiosos, mucha gente que dice que cree en Dios, pero nunca conoció a Cristo como el Salvador. Procurarán, pero no podrán. Mostrarán su carnet de socio de una religión. Mostrarán su árbol genealógico del bisabuelo, del abuelo, de los padres que eran militantes de una religión. Muchos procurarán, pero no lo lograrán. Necesitamos a Cristo para poder pasar por esa puerta estrecha y alcanzar la salvación que es eterna. La estampida, la manada pecaminosa se mueve en multitudes, haciendo un ruido estruendoso, pero nosotros como iglesia no estamos captando el sonido de todos esos pasos que se van a la perdición eterna. Están como descontrolados. El 29 de enero de este año, en la India, en el norte, hay una fiesta y hay 3 ríos que confluyen. El río más famoso de ellos es el río Ganges. Ese es el nombre, es un río histórico, el Ganges. Y se dice que este año, no sé qué planetas se alinearon, qué sucedió, que vino una divinidad
y derramó 4 gotas de un néctar celestial. Y 400 millones de personas, ¿escuchó el número? 400 millones de personas se movilizaron en poco más de 6 semanas a ese lugar. La gente entra al río y le llaman el río sagrado y practican ese ritual que se llama el baño sagrado. Y en ese país que tiene 1.400 millones de habitantes, la gente va y se da ese baño y dice que sus pecados son perdonados. Pero este 29 de enero, en un solo fin de semana, se fueron casi 1 millón de personas. Algunos se quedaron dormidos a la orilla del río Ganges. Y esa gente vino a darse su baño sagrado en esas aguas. Y se produjo la estampida. Y en la primera noche, 30 nomás murieron. Solo de la primera noche. 100 heridos, de los cuales algunos murieron en los días siguientes. Esa fue una de las últimas estampidas de nuestro tiempo. Y donde hay una estampida, siempre va a haber víctimas. Aquellos que son del fútbol, si un día ponen la puerta 12, solamente eso ponen, la puerta 12, y le va a llevar a un evento en la cancha de River, hace como 60 años atrás, se produjo una estampida y la gente salió corriendo de la tribuna. Las puertas estaban cerradas, la puerta 12 estaba cerrada. Y ahí la gente murió en cantidad, aplastada. Donde hay estampida, siempre va a haber alguna muerte. Pero aquí estamos hablando de millones y millones y millones que son parte de esta estampida de la manada pecaminosa que transitan el camino ancho. Y se encontrarán con la muerte, lo que la Biblia le llama la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Frente a esa realidad, esta mañana ponemos este tema en el púlpito, porque nosotros como Iglesia Bautista Maranata tenemos que hacer escuchar la voz que hay salvación en Cristo y que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para sacar a los participantes de esa estampida de la manada pecaminosa y que salgan de ese camino ancho de perdición y vengan al camino angosto y pasen por la puerta estrecha de la salvación eterna que está en Cristo. Cristo está llamando pecadores del camino ancho y la iglesia debe hacer escuchar su voz, que hay salvación eterna en Cristo. Hay que salir de esa estampida, de esa manada pecaminosa y venir al camino del Señor. Cristo es el camino. Él es la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Nosotros sabemos eso, pero el mundo ignora esa verdad. Necesitamos hacerle conocer. Necesitamos hablarle del camino al cielo. Jesús es el único camino al cielo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Los del camino ancho necesitan escuchar esa verdad y nosotros debemos asumir la responsabilidad de comunicar esa verdad como iglesia del Señor. Oremos a Él. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y que hoy vuelve, Señor, a poner un peso de responsabilidad de que algo tenemos que hacer por los perdidos, por los del camino ancho, que están siendo arriados como una estampida, descontrolada, manipuladas por el diablo mismo. Ayúdanos, Padre, a que podamos levantar la voz y hablarles a ellos que hay otro camino, que es el camino al cielo, el de la salvación eterna, el de la senda angosta, de la puerta estrecha que lleva a la vida. Bendice, oh Dios, tu palabra y ayuda a cada persona a tomar una decisión de anunciar el mensaje
o algunos decidirán de creer en Jesús como el Salvador y entrar en el camino de la vida eterna. Bendice tu palabra, Padre, bendice nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Si nos ponemos de pie, hermanos, por favor, y vamos a pedir aquí a nuestro hermano Claudio Poma